Los hechos tienen muchas versiones, pero solo una verdad. Quiero decirles que todas estas plazas se autorizaron en los 2 últimos sexenios. Quiero invitar a los delegados para que se unan, para que nos apoyen y no nos abandonen. Y no vamos a permitir la corrupción. Quede muy claro. Nada de venta de plazas. Todo nuestro sindicato nos vendió. Porque en algunos casos hay delitos cometidos también por quien recibieron las bases. Operación Noticias, el espacio donde desentrañamos la historia, la política y la realidad que nos rodea. Las claves, los protagonistas y las consecuencias están aquí. Bien, pues los saludamos nuevamente aquí en Operación Noticias y en esta ocasión estamos como cada vez que transmitimos enlazados con el Grupo Corporativo Radiofónico AS Comunicación, la estación La Mexicana, 94.9 de FM en combo 570 de AM, y Retro, donde el pasado se hace presente, 102.9 de FM, además del canal de noticias políticas sin corbatas y la fanpage Operación Oaxaca. Aquí estamos en todas las redes, más los reels que se generen para que usted esté enterado de los temas más destacados. En esta ocasión hemos decidido abordar un asunto que no cabe duda que es un tema que asola a nuestro estado y que de pronto pareciera que se queda por ahí escondido, que no se menciona, pero aquellos que lo sufren, aquellos que llegan a ser las víctimas o padres de las víctimas, lo sufren de una manera verdaderamente grave. Y entonces se tiene que empezar a hurgar entre a ver qué organismos son los que pueden atenderme, entre que todo mundo pues se hace güey, la verdad, no le dan un seguimiento y hay una inconformidad grande de la sociedad porque no se termina de resolver este asunto. Me refiero a un delito que tiene una doble connotación. Tiene una connotación a partir de cierta edad y otra de esa edad para abajo. Entonces, en ese sentido, el Código Penal, mire, clasifica este delito según la edad. Como le digo, para menores de 15 años es pederastía. Es decir, aquel que comete un abuso sexual, un acto sexual con un menor de 15 años, el delito se llama pederastía y el que lo comete es un pederasta. Y es muchísimo más grave porque un menor de esa edad, o que pueda ser de 8 años, de 7, de 5, pues es muchísimo más susceptible de quedar marcado para toda su vida. Y cuando es arriba de los 15 años, de los 15 a los 18, que es cuando se cumple la mayoría de edad, entonces sí se tipifica como un abuso sexual. Vamos a ver esta nota que preparamos para arrancar con el tema. Desde el año 2019, México es reconocido como el país con mayor índice en abuso sexual infantil, con base en informes de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, OCDE, misma que señala que solo el 1% de los casos de abuso sexual infantil denunciados en México traen como consecuencia una sentencia condenatoria. Diana Laura Sánchez Chávez, abogada postulante, señaló que en Oaxaca el Código Penal que tipifica este delito lo clasifica en 2 secciones, esto conforme a la edad de la víctima. La pederastía, delito que es conforme a la agresión sexual sin cópula a menores de 15 años, y de 14 a 18 años se establece el delito de abuso sexual. En el estado de Oaxaca, este delito de abuso sexual infantil se podría dividir como que en 2 secciones. Son 2 delitos diferentes por la edad de las personas, de las víctimas o sujetos pasivos. Bueno, el sujeto pasivo menor de 14 años, niña, niño, adolescente, si sufre un acto sexual diferente a la cópula, esto se va a sancionar por el artículo 202 del Código Penal para el Estado de Oaxaca, y es el delito de pederastía. Tiene una pena de 12 a 20 años de prisión. Y bueno, esto se da cuando
el adulto, la persona adulta, el sujeto activo, tiene una relación de confianza, subordinación con el menor de edad de 14 años. Como el rango de edad y la categoría de edad, de 14 a 18 años se establece el delito de abuso sexual. Va de los 4 años, 6 meses a los 9 años. Cuando se comete en contra de niños que tienen la edad de 14 años cumplidos y menores de 18 años. Así también, ante la poca incidencia de denuncias por abuso sexual cuando las víctimas son menores de edad y como respuesta a la correcta protección de los derechos de las y los niños y adolescentes, la abogada Diana Laura Suárez señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que los delitos sexuales contra menores son imprescriptibles, permitiendo a las víctimas denunciarlos en cualquier momento de sus vidas. Apenas la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los delitos que se cometen en contra de niños, cuando son de abuso sexual y todo esto de índole sexual, no prescriben. Esto quiere decir que cuando el niño crece y obviamente que tiene este recuerdo y queda esta marca en su persona, él puede denunciar a la edad que él tenga, porque ya no van a prescribir estos delitos. De acuerdo a información solicitada a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca sobre denuncias de abuso sexual infantil en Oaxaca, señalaron que en 2023 se abrieron 127 carpetas de investigación por este delito. En 2024, indicaron, se abrieron 106 carpetas de investigación. Sin embargo, no hubo respuesta de cuántos casos obtuvieron una sentencia condenatoria, informó Julia Vallarta. Es que mire usted, aquí hay varias aristas y por eso decidimos abordar este tema que sí es un gran problema pues en general como delito y para Oaxaca en particular. Acabo de ver, está todavía en cartelera incluso en estos momentos, una película que se llama La maldición de Sayuri, una película japonesa. ¿Y qué tiene que ver con este tema? Bueno, es muy interesante porque aunque es una ficción, obviamente, y se supone que queda atrapado el espíritu de Sayuri en una casa y empieza a vengarse, la esencia, y voy al tema, la esencia de la película es la furia y el coraje que Sayuri guarda después de muerta y se manifiesta por el abuso sexual de su padre, que en este caso sería pederastía, porque evidentemente Sayuri, cuando sucede esto, pues era una niña que, si no me equivoco, tendría como 8 años o 9. Al menos para la legislación mexicana, porque esta película es japonesa. Y guarda tal coraje y tiene tal impacto psicológico en ella, que, por ejemplo, el papá le alaba su cabello, qué bonito cabello, y entonces va y se lo corta. Y empieza a comer de manera desenfrenada y se aísla en su cuarto. Y entonces le guarda absoluto rencor a su madre porque se daba cuenta y veía y no reaccionaba. Obviamente al perpetrador del delito, que era su padre, y los hermanos que siempre fingieron no darse cuenta o al menos no tomaron ninguna medida. Bueno, ese es como un ejemplo extremo y derivado de una película, de un guión, pero sin duda tomando valores de lo que sucede a nivel mundial, porque esta es japonesa, pero los efectos son los mismos. ¿Qué quiero decir? Que mire, platicamos con la psicóloga Zanelli Monterrubio y explicó que el abuso sexual, aunque luego en la legislación y en el seguimiento suele minimizarse por decir que, pues si no hubo coito, entonces no es tan grave. La realidad es que sí se genera un fuerte impacto en aquel niño o niña que lo recibe. Y le voy a decir algo que todavía es más dramático, más alarmante. Los abusos infantiles no suelen venir de personas externas, sino generalmente son personas de confianza de la familia. Desde luego hay abusos sexuales de los padres, padre y madre, hay casos. Hay abusos sexuales de los tíos, de los padrinos, de los amigos cercanos. Es un asunto en el que se debe de tener
mucha claridad, mucha confianza en el menor y siempre se recomienda hacerle caso. No que lo estás inventando o te cae mal, que suele suceder, ¿eh? Y que es más fácil cerrar los ojos. Vamos a escuchar lo que nos dijo la psicóloga respecto a este impacto psicológico que suele tener un menor. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, México se convirtió en el país con mayor incidencia de abuso sexual infantil, donde al año más de 4.5 millones de niños se ven afectados. Zenely Monterrubio, psicóloga especializada en atención a las violencias en niños, niñas y adolescentes, indicó que el abuso sexual es el acto previo a que no se cometa una violación sexual. Sin embargo, generalmente es minimizado al no haber coito y por lo tanto una violación sexual. Dijo que esta agresión causa un impacto psicológico. Señaló que frecuentemente los agresores son individuos familiares que han logrado ganarse la confianza de los niños a quienes perjudican. Estos pueden ser miembros de la familia como padres, hermanos, primos o personas cercanas como amigos de la familia, vecinos, cuidadores infantiles o incluso personas mayores que interactúan con los niños. ¿Qué sucede con esto del abuso? A veces se simplifica porque dicen, pues es que no lo violó o no la violó, pero este tipo de abuso o los abusos que pueden darse a través de esto, pues también generan un impacto psicológico, ¿no? Generan miedo, generan angustia en los menores, en los niños, generan inseguridad. De 10 a una escala, ¿no? Más o menos lo manejamos a través de las cifras que nos comparten en redes sociales. Este tipo de situaciones, pues imagínate, si de 10, 7, o sea, estamos hablando de un índice alto de violencia sexual. Es una violencia sexual, es una violencia que marca mucho la vida de los infantes, de los niños, niñas y adolescentes, y que de alguna manera desajusta, ¿no?, su manera y su percepción, pues, de la sexualidad, de la familia, de la seguridad, ya que este tipo de abusos regularmente o en una incidencia más alta son de personas cercanas a ellos, personas que ellos confían, como sus familiares, sus tíos, sus primos, sus abuelos, sus abuelas, sus tías, sus vecinas, las personas cuidadoras. Zenely Monterrubio sostuvo que es frecuente que un niño experimente reacciones de estrés postraumático donde manifestarán diversas reacciones físicas y psicológicas con tendencia al aislamiento y dificultad para confiar en adultos, esto derivado a las amenazas del atacante. En los niños y niñas, ellos empiezan a aislarse, es en general niños, niñas y adolescentes, se aíslan, hay una parte donde ellos ya no quieren tener contacto, no les gustan que los abracen, que los miren a los ojos o que tengan un cariño cercano a ellos y a ellas. Se deriva de lo psicológico, el miedo. En los niños y niñas hay un miedo, no quieren ir solos al baño, solos y solas. De repente empiezan a tener micciones en la cama, o sea, se hacen pipí en la cama, incluso popó, ¿no? No quieren que nadie los toque, los limpie. Eso es desde la cuestión física. En algunos de ellos también se presentan ciertas infecciones de transmisión sexual, ya que a veces son, pues, manipulados por el pene de otra persona, las manos sucias de otra persona, y empiezan a ver enrojecimientos, comezones, irritaciones. Eso es físicamente. Y psicológicamente, pues empieza esta desestabilidad emocional, ¿no? Un aplanamiento afectivo, que quiere decir que no generan un vínculo, un contacto con los padres, pierden la confianza, hay pérdida de apetito, hay pesadillas, hay insomnio, ¿no? Estos pequeños no quieren dormir solos, quieren que los abracen, constantemente solicitan como este cuidado, esta protección de más. Como secuela de un abuso sexual infantil, la psicóloga Zenely Monterrubio dijo que puede afectar gravemente la salud física y mental, así como el ajuste sexual en el futuro, como consecuencias a largo plazo. Hay muchas derivantes, pero principalmente hay la hipersexualidad, ¿no? Donde, por ejemplo, en el caso de las mujeres, comienzan a tener una vida sexual activa muy, muy rápida, ¿no? Se les facilita mucho andar compartiendo el pack, el nude. Hay un cierto tinte, ¿no? Hay mucho otro porcentaje donde suprimen ese trauma, pero hay un momento en el que el cerebro les dice, ¿están listos para que ahora lo trabajes? Y pueden pasar 20, 25 años y de repente, ¡pum!, ¿no? Regresa el recuerdo y te das cuenta, ¿no? Y entonces dices, ¿qué está pasando? Entonces, derivado de esto, pues hay muchos síntomas, ¿no? Desde la anorexia, la bulimia,
el tema de ser psicodependiente a fármacos o a drogas ilegales, ¿no? Es como el hecho de yo me voy a fugar porque no quiero saber qué me pasó, qué me ocurrió, ¿no? Hay también tema de alcoholismo. Informó Julia Vallarta. Bueno, no cabe duda que es un verdadero conflicto al que para combatirlo le tenemos que poner atención. Lo dicen los expertos, lo dicen los que no son tan expertos. Póngale atención al menor que está presentando síntomas, porque no necesariamente le va a venir a decir, es que mi tío me toca, es que el vecino viene y hace esto. Algunos sí, algunos no. Hay que detectar los síntomas. Ese es el primer paso para combatir con eficiencia el abuso sexual infantil. Vamos a hacer una pausa rápida. Volvemos. Bienvenidos a Zona EDT, donde hablamos de los deportes y de todo un poco en general. Esta edición está enfocada al mundo del fútbol, ya que se están jugando las rondas eliminatorias de la UEFA Champions League, sobre todo porque hay partidos, pues por decirlo así, más interesantes que otros. Se están jugando los octavos de final, donde ayer tuvimos un partidazo en el clásico madrileño, enfrentando al Real Madrid contra el Atlético de Madrid, y los merengues salieron victoriosos 2-1 sobre un Atlético de Madrid que realmente ha tenido una semana complicada, porque también les tocó medirse la semana pasada a un Barcelona que viene más que eufórico y más que enrachado. Empezó ganando 2-0, de ahí el Barcelona empató, dio la vuelta 4-2 y el marcador final fue de 4-4. De ahí le tocó enfrentar el día de ayer al Real Madrid en un muy buen partido, una muy buena exhibición de los del Cholo, que la verdad es que siempre los ponen como pues un rival fácil, pero competitivo, y ayer demostró todo menos ser fácil. El Real Madrid la va a tener difícil de regreso en el estadio del Atlético, pero pues ya veremos. Quien ya tiene la llave resuelta es el Arsenal, que goleó de visita 7-1 al PSV y que podrá descansar a algunos jugadores en la vuelta, toda vez que también está compitiendo por la Premier League y en donde no puede confiarse porque los que le siguen vienen apretando las tuercas. En otros resultados, el Aston Villa goleó 3-1 al Club Brujas, que estaba dando un muy buen partido llevándose el empate, pero en los últimos 5 minutos se descompusieron y permitieron 2 goles. Marco Asensio tuvo que ver mucho en la goleada. El Lille y el Borussia Dortmund empataron a 1. Y pues bueno, también en la otra Champions, o en la otra Conca Champions, tenemos a pues los equipos mexicanos que están en esta competición todavía. Ayer jugó Tigres contra Cincinnati, empataron a 1. Obviamente Tigres fue de local. Pumas ayer de local ganó 2-1 al Alajuelense, y Los Ángeles FC goleó 3-0 al Columbus. El día de hoy, a partir de las 7:30, tenemos clásico de clásicos en la Conca Champions, enfrentando a las Chivas y al América, también al Herediano contra el LA Galaxy, al Seattle Sounders contra el Cruz Azul y al Vancouver Whitecaps contra el Monterrey, ya con la incorporación de Sergio Ramos, que dicho sea de paso, marcó su primer gol, siendo defensivo, en el Monterrey en la jornada pasada contra Santos. Esto es todo por el momento. Ya la próxima semana estaremos hablando un poquito más de lo que viene para la Fórmula 1, porque ya también inicia la temporada, también la temporada de béisbol y pues otros deportes más. Seguimos en Operación Noticia. Bueno, y había un tema, o hay un tema importante, más bien dicho, que hay que tocar en programas como de este tipo. Y la intención un poquito es poder presentar algunos hechos concretos
algún ejemplo palpable. Este es uno de los casos. En Oaxaca, como en todo el país, derivado de la corrupción que existe en las instancias de procuración de justicia, solo el 1% de los casos de abuso sexual a menores de edad son condenados. Por ejemplo, el caso que ocurrió el pasado 7 de junio del 2024, donde un hombre de 28 años de edad amenazó a un menor de 12 años de edad para que lo acompañara a una cafetería ubicada en el barrio de los Siete Príncipes, para después entrar con él a los baños del restaurante, donde comenzó a tocarlo. No obstante, fue sorprendido por la propietaria del establecimiento. La madre de la víctima, quien prefirió guardar sus datos en el anonimato, relató que durante la investigación se fueron descartando las primeras pruebas que se le hicieron al menor, donde se demostraba que sí fue penetrado. En la fiscalía me habían dicho que sí había sido penetrado mi hijo, y ahora dicen en las pruebas que no, que está limpio mi hijo, que no fue penetrado. Pero mi hijo, ahí me doy cuenta cómo el hombre le metió sus 2 deditos en su colita. Y todavía el tipo en el mostrador de la cafetería se le toca su pene. Y el tipo le jala su mano izquierda para que mi hijo lo toque. A pesar de las declaraciones expuestas por el menor y las pruebas de abuso sexual, la madre de la víctima señaló que el agresor no fue imputado debido a que, de acuerdo con su defensa, por su condición mental no podía ser ingresado al sistema penitenciario. No obstante, hasta el momento se desconoce la situación legal del agresor. Y él, por temor a sus amenazas del hombre, había dicho que no tenía nada, que no había sido cierto, porque el hombre lo amenazó. Pero ya declaró mi hijo lo que le hizo el hombre. Según usa medicamentos desde chiquito y que según está automedicado por un psiquiatra. Sin embargo, ellos están diciendo que por eso hizo lo que hizo y nomás están metiendo falsas pruebas para que no sea juzgado ante la ley. Informó Abisei Canseco. Eso suele ser muy común, darle la vuelta, y yo no sé por qué. Cuando sería tan sencillo decir, a ver, aquí hay un dato, aquí hay elementos claros, vamos a actuar con justicia. O sea, la recuperación de alguien, de un niño, de un menor, de una niña que ha sufrido ese tipo de abuso, pues muchas veces no llega jamás. El trauma queda permanente, el daño es muy severo. ¿Por qué entonces no hacerle caso? Sin embargo, ahí está, ya lo escuchó. Sí hay ese tipo de problemas. Sí se presenta la indiferencia judicial o de procuración de justicia. Son caminos muy largos que la víctima tiene que recorrer y que luego finalmente terminan revictimizándola y revictimizándola. E imagínese un niño, un menor de edad o una niña que tenga que estar pasando por los interrogatorios y por el seguimiento del caso, porque no se le presta la atención que debe de ser. Bueno, el tema es que nuestro estado, pues desafortunadamente está entre las 7 entidades del país en el que más se presentan estos abusos. Vamos a ver la nota. ¿Qué es la violencia sexual infantil? Es todo contacto o actividad sexual entre un niño, una niña o un adolescente y una persona que ejerce una posición de poder sobre ella sin su consentimiento, o valiéndose de amenazas, violencia física, psicológica u obteniendo su consentimiento por medio de engaños para estimularse sexualmente o estimular a otras personas. En los últimos años, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico ha señalado que México es el país donde más se da el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. Tan solo en el estado de Oaxaca, durante el año pasado, se reportaron 106 casos de abuso infantil, donde la mayoría de las agresiones sexuales fueron contra mujeres, registrándose un total de 81 víctimas, mientras que hombres fueron reportados solo 25, cifras que son alarmantes, señaló la Procuradora Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Oaxaca, PRODENAO, Yarit Hernández García, toda vez que se siguen vulnerando los derechos de las infancias y juventudes de Oaxaca. Desafortunadamente sigue estando pues tanto México en los primeros países con este tipo de agresión, este tipo de vulneración a niñas, niños y adolescentes. Ahorita específicamente no tengo el lugar en el que se encuentra, sin embargo, pues estas acciones siguen desfavoreciendo a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Lo mismo para el caso de trabajo infantil. Entonces sí se puede concluir que existe pues como tal un riesgo muy importante hacia los derechos de niñas, niños y adolescentes de sufrir este tipo de violencias. Cabe señalar que al año en México se reportan 600,000 víctimas de abuso sexual infantil, donde el 40% son menores de 15 años y 6 de cada 10 violaciones son cometidas al interior de la vivienda de la víctima, además de que el 60% de los agresores sexuales resultan ser un familiar, informó Abisei Canseco. Bueno, mire, de acuerdo con la titular de la PRODENAO, que es la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes de Oaxaca, Yarit Hernández García, el Estado ha trabajado, el gobierno del Estado ha trabajado a este respecto y han logrado restaurar varios de los derechos vulnerados de las niñas, niños y adolescentes que han sido abusados sexualmente. Falta mucho. Pero es importante comentar que sí se trabaja, se han creado instancias, pero falta apretar tornillos y falta aceitar para que realmente podamos estar aspirando a un tema de justicia. Escuchemos la nota. En el estado de Oaxaca, cuando niñas, niños y adolescentes son víctimas de abuso sexual infantil por parte de alguno de sus progenitores y carecen de una representación legal favorable en el proceso jurídico y de sanación, la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Oaxaca, PRODENAO, se encarga de asignarles un representante en suplencia, quien actuará como su representante legal en caso de que no cuenten con algún familiar que pueda brindarles los cuidados parentales necesarios. Son trasladados a los centros de asistencia social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca, en donde, desde su ingreso, se estructura un plan para la restitución de los derechos del menor que hayan sido vulnerados, brindándoles atención psicológica con el fin de superar el trauma y evitar que en el futuro sean nuevamente víctimas o se conviertan en agresores. Así lo indicó la titular de la PRODENAO, Yarit Hernández García. A través de las procuradurías estatales, la función que tenemos es elaborar un plan de restitución de derechos. Es decir, nosotros tenemos que analizar qué derechos han sido vulnerados y establecer acciones específicas para lograr la restitución de ese derecho. Algo muy importante que mencionas, pues tiene que ver con la atención psicológica o la atención al trauma. Lo que se busca es que a través de la atención psicológica se logre pues sanar o trascender ese trauma y sobre todo que no se repita. Otra de las situaciones importantes que mencionar es que desafortunadamente las personas agresoras vienen repitiendo un patrón de agresión. Entonces, si logramos identificar y atender a tiempo una situación de estas, podemos evitar incluso el que se vuelvan a repetir o que la persona víctima en algún momento pues se vuelva agresor. Cabe señalar que actualmente el estado de Oaxaca cuenta con la custodia de varios niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de abuso sexual por parte de sus familiares. Además de las instancias públicas, existen organizaciones de la sociedad civil que ofrecen apoyo a
víctimas de abuso sexual infantil en Oaxaca. Por ejemplo, la Clínica de Atención Psicológica y Terapia Alternativa ha impulsado campañas de certificación para escuelas como instituciones libres de abuso sexual infantil con el objetivo de sensibilizar y prevenir este delito en la comunidad educativa. Es fundamental la colaboración entre las instituciones públicas y privadas para garantizar la protección y atención integral de las niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual en Oaxaca, informó Abisei Canseco. Bueno, pues vamos a ir a otra pausa rápidamente y este es un capítulo abierto. De ninguna manera podemos pensar que ya aquí dimos todos los datos. Falta mucho, falta muchísimo, pero sobre todo lo que falta es una conciencia colectiva. Y miren, no necesita, ni Dios lo mande, tener o vivir de manera personal un caso de estos. Necesitamos sensibilizarnos para solidarizarnos con quien lo esté viviendo. Vamos a una pausa, regresamos con el segmento nacional e internacional. Y lo que está sonando en esta semana en las benditas redes sociales es, por supuesto, la entrada en vigor de los aranceles de 25% a productos mexicanos que se exportan hacia Estados Unidos. Y habría que puntualizar dos cosas porque es importante hacer un llamado a que como sociedad busquemos respaldar las acciones que realice el gobierno. Primero, puntualizar con qué clase de persona está negociando México. Primero, pues es Donald Trump, presidente de Estados Unidos, a quien ya hemos visto fuera de sus cabales. Por ejemplo, hace unos días invita a reunirse al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, con esta intención que dijo en algún momento tenía de parar el conflicto, la guerra que había ahí con Rusia. Lo invitó, le decía, a la Casa Blanca y así de mal lo trató. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war, you're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. But right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. Pues gritos, intentos de levantarse de la mesa. Fue de verdad un caos que nunca se había visto al interior de la Casa Blanca. Lo peor es que este tipo de reuniones se dan normalmente a puerta cerrada y esta vez con toda la intención, al parecer con toda la intención del mundo, Trump pues decide dejar a los medios para que vieran y transmitieran el tema de este espectáculo. Lo segundo que hay que puntualizar en torno a lo que está sucediendo respecto a los aranceles es pues que debemos como sociedad fijar una postura de qué es lo que vamos a defender, qué es lo que vamos a respaldar y qué es lo que no. Porque, por ejemplo, si no se hubieran mandado los soldados, los efectivos militares a la frontera norte de nuestro país, sur de Estados Unidos, para resguardar este tema del tránsito de migrantes ilegales hacia Estados Unidos, como lo exigió pues Donald Trump, pues de inmediato hubieran entrado los aranceles y estaríamos criticando el haber tomado esa decisión. Pero pues también se criticó el haber enviado a los efectivos militares. Otra, por ejemplo, el tema de estos 29 criminales que fueron trasladados a Estados Unidos bajo una petición de este mismo gobierno. ¿Qué hubiera pasado si no lo hubieran acatado desde México? Lo estaríamos criticando también, tanto así como se ha estado criticando el que se hayan enviado. Entonces, por eso le decía, es necesario tener una postura bien pensada respecto a qué decisiones vamos a respaldar del parte del gobierno.
El problema es cuando las respuestas del gobierno pues se reducen a un tema de un meeting como el que está convocando ahora la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Hemos decidido responder con medidas arancelarias y no arancelarias que anunciaré en plaza pública el próximo domingo. Y el tema también viene que pues es complicado respaldar estas cosas también cuando no se está considerando a quienes valga la redundancia, son considerados como opositores al gobierno. Y cómo sumarse cuando en un trabajo que debería de ser, y me refiero al tema legislativo, en un trabajo que debería de ser de unidad entre todas las fracciones para sacar adelante al país, pues vemos escenas como esta protagonizada por la senadora Andrea Chávez. A los panistas traidores a la patria hoy les quiero dedicar una frase de un grande, Paco Ignacio Taibo. Ustedes no venden a su madre, nomás porque no cotiza en bolsa. Y luego tenemos a la presidenta en esta misma tónica, pues exigiendo a la oposición a que se sume a este llamado que realiza para participar en el mitin del próximo domingo. Lo que le decía, no se entiende cuando tiene declaraciones como la que ya escuchamos y vimos de parte de Andrea Chávez hacia los integrantes del Partido Acción Nacional. Entonces es muy importante volver a insistir en que hay que pensar muy bien cuál va a ser la postura que nosotros como sociedad, como mexicanos, tomemos respecto a las acciones que está realizando el gobierno de México, pues para aminorar el impacto de estos aranceles. Sin duda, el tema seguirá siendo tendencia en las redes sociales y de esto le seguiremos hablando aquí en Operación Noticias. Bueno, en otros temas, mire usted, qué tiempos aquellos del PRI cuando tenía su carro completo y lo que decía el presidente de México era la ley. Lo demás ya era un mero trámite. Se fue perdiendo con el tiempo, con la entrada de organismos independientes, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se volvió autónoma del poder, y bueno, con muchas cosas, ¿no? Se abrieron las diputaciones plurinominales para dar la entrada a partidos opositores al PRI, hasta que fue perdiendo el poder el tricolor. Pero luego lo regresó a esos tiempos Andrés Manuel López Obrador. Es decir, logró retomar ese mando y ese caudillismo, fue un caudillo. Y con la imposición de lo que sus tompiates quisieran, así, para rápido y no darle vueltas, ¿no? Bueno, acuérdese usted del paquete de iniciativas que mandó y que se atrevió a decir públicamente en cadena nacional, no me le cambian ni una coma, ni un punto a las iniciativas que mandé. Y no se la cambiaron. Y mire que todavía no tenía esa mayoría tan arrolladora como la que hoy tiene la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, pues ya van varias acciones que demuestran que para nada tiene esa fuerza y esa imposición que tenía su antecesor. No sé si es para bien o es para mal. Ejemplo rápido. La candidata de Claudia Sheinbaum a la comisión, como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, era una, y los diputados y senadores le impusieron otra vez a Rosario Piedra Ibarra. Es decir, contra el candidato que proponía la presidenta le dijeron no. Y ahora mire usted, manda una iniciativa en contra del nepotismo y la reelección. Y con justa razón, y que lo que la gente, yo creo también, coincido con ella, que cuando dice, es que la gente quiere que ya no se deje a un familiar como sucesor en el gobierno.
O lo que es lo mismo, que Evelyn Salgado deje a su papá, Félix Salgado. O que un Monreal deje a otro Monreal como gobernador en Zacatecas. O que el Pollo Gallardo en San Luis Potosí deje a su esposa como gobernadora. O bueno, no la deje, sino que sea la candidata. Entonces manda la iniciativa la presidenta y dice, eso ya no por ley constitucional. Y los senadores le dicen, sí, está bien, pero después del 30. ¿Por qué? Porque así pasaría la designación justamente de Félix Salgado en Guerrero, del hermano de Ricardo Monreal en Zacatecas y de la esposa del Pollo Gallardo en San Luis Potosí. Y entonces, mire usted, el Partido Verde Ecologista de México, en el Senado le dicen hasta el 2030 y se va la iniciativa, la de diputados. Y ahí el Partido Verde Ecologista se impone porque los diputados de Morena y aliados habían aprobado la reforma contra la reelección y el nepotismo sin cambios y retrasando su entrada en vigor 3 años. O sea, hasta el 30, porque la presidenta dijo en el 27. Ay, pues mire usted, la iniciativa fue enviada a los congresos locales donde necesitará el respaldo de los al menos 17 legislaturas para que se vuelva ley. ¿Qué pasará? ¿Los estados también votarán en contra de la idea de Claudia Sheinbaum, la presidenta? Es inédito en tiempos de Morena, en tiempos de la 4T. Y la otra gran pregunta, ¿es Andrés Manuel López Obrador el que está impulsando? Porque son personeros de López Obrador los que se están oponiendo a Claudia Sheinbaum, pero ¿está atrás López Obrador? ¿Usted qué piensa? El tema es que, pues mire usted a los diputados, véanlos. Cierres el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 432 votos en pro, 28 votos en contra y 4 abstenciones. Es mayoría calificada. Aprobado por 432 votos los artículos reservados en términos del dictamen. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 55, 59, 82, 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de no reelección y nepotismo electoral. Pasa a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para los efectos del artículo 135 constitucional. ¿Qué no les da vergüenza a los legisladores? Solamente un tonto no se da cuenta que están legislando así para dejarles la cancha a estos personajes que estamos mencionando. A Félix Salgado, al hermano de Ricardo Monreal, a la esposa de Félix Gallardo. ¿Por qué? Pero además, la otra gran pregunta, ¿por qué no se impuso la presidenta? Es una buena ley, es una buena medida. A ver, le cerramos el paso al nepotismo y a la reelección a partir del 2027. Ah, no. Está bien, pero desde el 30 para que pasen estos. Y 400 y tantos votan a favor. Y luego el otro tema que también vale la pena mencionar, pues el hecho de que de alguna manera la presidenta de Morena, que aunque es menos fuerte el asunto que si fuera constitucional, la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, sale al paso en apoyo de Sheinbaum y dice, bueno, está bien, pero en Morena no solamente desde el 27 vamos a impedir que gobernantes nombren a su sucesor, o que vaya un familiar, más bien dicho, del gobernante en la sucesión. No, va a ser desde el 27, no desde el 30, como una medida de Morena. Es más, para las próximas que son el 25, ya se aplica en respaldo a la petición de Claudia Sheinbaum.
Pero obviamente aquellos buscarán, pues entonces me voy por el verde, ¿no? Que es el que está abriendo la cancha. Bueno, el asunto es que en estos temas en que se está haciendo un llamado a la unidad de los mexicanos, se presenta esta acción de ir en contra de la iniciativa de Claudia Sheinbaum. Y bueno, ahora que ya nos abrocharon con los aranceles, que ya vieron que sí se atrevió Trump, de que sí los aplicó, pues no ha habido una respuesta inmediata del gobierno de México. No ha habido algo en el que digan, ya, sale, se va a hacer esto en respuesta. ¿Qué hace la presidenta? Convoca un meeting en el Zócalo para que vaya el pueblo, se reúnan y que ahí va a dar a conocer cuáles van a ser las medidas en un meeting político. Y defiende este meeting político. Escuchemos a Claudia Sheinbaum. Y hay mucho entusiasmo de la movilización del domingo ahí. Ya ven la oposición, ¿no? Que la verdad deberíamos estar sumados en esta. En vez de estar criticando, pues deberíamos estar sumados, porque finalmente es la defensa de México. No creo que ellos estén de acuerdo con el 25% de aranceles, ¿verdad? Entonces ahí están criticando que si se convoca una movilización, pues es la manera en que estamos cerca del pueblo, tomando entre todos decisiones importantes para el futuro del país. Entonces nuestro gobierno siempre va a estar cerca del pueblo, siempre, siempre. Es lo principal, lo más importante. Y sí hay, yo dije había plan A, plan B, plan C, plan D, y sí hay plan. Bueno, hay quienes no están de acuerdo en que se haga un meeting que tiene que ver, escuchamos la explicación de la presidenta Claudia Sheinbaum, y bueno, le gusta a la gente de la 4T, así era Andrés Manuel, el que vamos todos, ¿no?, con el pueblo, cuando esta es una decisión extremadamente delicada. Mira, ante una sesión plenaria del Congreso Federal, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, reiteró a la ciudadanía de su país, por supuesto, que mantendrá vigente su decisión de imponer aranceles a varios países y su política antimigratoria, sustentada en deportaciones. Y la otra que también le está haciendo un ruido a México es esa política de combate al narcotráfico. Él le llama al fentanilo, pero es al narcotráfico en lo general. Escuchemos qué dice Trump. Se les imponen políticas arancelarias. Piensa en esto, entrégamoslo. 29 de los líderes de cárteles más grandes de su país. Eso nunca ha sucedido antes. Quieren hacernos felices por primera vez. Pero necesitamos que México y Canadá hagan mucho más de lo que han hecho. Y tienen que detener el vertido de fentanilo y drogas en los EIUU. Una solicitud de financiación detallada, exponiendo exactamente cómo eliminaremos estas amenazas para proteger nuestra patria y completar la operación de deportación más grande en la historia de Estados Unidos, más grande incluso que el actual poseedor del récord, presidente Dwight Eisenhower, un hombre moderado pero alguien que creía firmemente en las fronteras. Los estadounidenses esperan que el Congreso me envíe estos fondos sin demora para que pueda convertirlo en ley. Así que el señor presidente John Thune, espero que puedas hacer eso. Pues contra muchas cosas que se dicen, Donald Trump ha logrado una gran popularidad en su país. Mucha gente estaba esperando que se tomaran muchas medidas, entre ellas el tema migratorio, ¿no? De cerrar el CBP, que es este programa que le daba albergue a personas que iban a pedirlo porque tenían problemas en su país. Había países que tenían esa apertura. México no tenía acceso al CBP, Venezuela sí, Cuba sí. Y luego medidas que llegó a tomar Joe Biden, el anterior presidente, de darles recursos económicos a aquellos que lograban entrar así, que era una manera legal, lo canceló, los empezó ya a expulsar, desalojó hoteles y albergues y muchos ciudadanos lo han estado respaldando. Bueno, de hecho,
muchos votaron con él porque prometió hacer lo que hoy está haciendo. Hay varios temas que ahí están flotando en el aire, que se quedan, que los vamos a tener que retomar de alguna manera porque es información vital para el país. Entre ellos, por ejemplo, el envío de 29 personas acusadas de participar en el crimen organizado. En Fast Track, en 2 horas resolvieron, ahí van, entre ellos Caro Quintero, que llevaban años pidiendo la extradición, ya se los mandaron, y hasta hoy, hasta el momento, en las decisiones de Trump, eso no ha servido de nada. No le ha bajado a nada, no ha cambiado nada, aplicó los aranceles y nos puso ahorita en un jaque tremendo. Yo, honestamente, no sé qué se pueda decir el domingo en un mitin popular, no lo sé, pero no creo que se vaya a cambiar en nada el punto de vista de Donald Trump. Le agradezco el favor de su atención y aquí nos estaremos viendo y escuchando en la próxima emisión de Operación Noticias. Soy Jaime Velázquez.